Ahí estaba yo, jugando con una bestia de más de 2 metros, a la cual consideraba como uno de mis mejores amigos. Pero entre más tiempo paso con él, más es mi curiosidad por saber qué se siente ser un hombre lobo, entre muchas otras preguntas que tenía, pero al final, la verdadera pregunta era, ¿qué pasaría después? Debido a que Daniel había podido controlar de cierta manera su transformación, podría vivir una vida normal como cualquier otra persona, pero dudo mucho que sea así de fácil. Después pensé en que tal vez podríamos visitar a aquella adivina que nos encontramos en el pueblo, ya que su ayuda nos podría ser de mucha utilidad. No parecía una mala idea, así que me acerqué a Daniel y le comenté sobre eso, pero lo raro era que estaba hablando con un hombre lobo como si fuera cosa de nada, y eso me hacía sentir bastante extraño. Además, él no tenía la capacidad de hablar en su forma de bestia, pero parecía entender lo que decía a la perfección. Daniel me estaba mirando con sus ojos grises, y eso me daba un poco de miedo. Se notaba que él quería decirme algo, pero no dejábamos de mirarnos el uno al otro sin parpadear. Sin embargo, Daniel se colocó a un costado mío, y se agachó como si fuera un soldado tratando de que no lo vean, pero ¿quién no iba a ver semejante bestia? Si en esa posición me llegaba a la cintura, y eso que soy bastante alto. La verdad es que me dio bastante gracia verlo así, y no pude evitar soltar una pequeña carcajada, así que con esfuerzo me subí en su lomo, como si estuviera en una silla de montar, y le dije en un tono de broma, arre caballo. Pero cuando estaba a punto de bajarme, él salió corriendo y lo único que podía hacer era agarrar con fuerza el pelaje de Daniel, ya que si no lo hacía podría caerme y lastimarme gravemente debido a que íbamos a una muy alta velocidad. ¿Pero acaso te has vuelto loco? Le grité a Daniel mientras corría por el bosque. Entonces en respuesta a mis palabras él dio un pequeño aullido, como si me estuviera diciendo que me callara, y no tuve otra opción más que bajar la cabeza y sentir el viento golpeando mi cara, mientras veía pasar los árboles a una gran velocidad. De repente, Daniel dio un gran salto, el cual me sacó volando por los aires debido al impulso tan grande, provocando que me estrellara contra el suelo y me hiciera una herida en el brazo izquierdo. Maldita sea, dije mientras veía cómo Daniel olfateaba mi herida. Le reproché por haber dado ese salto, pero a él no parecía importarle y solo se me quedaba viendo, así que me puse de pie mientras me cubría el brazo con la mano, en un intento de parar la hemorragia. Afortunadamente la herida no era muy grande, y de ella solo salían algunas gotas de sangre. Después de estar unos segundos de pie sin hacer nada, Daniel se volvió a agachar en señal de que me volviera a subir en él. Yo simplemente me limité a ignorarlo, pero él seguía insistente, ya que estaba frotando su cabeza en mi pantalón, y parecía más un cachorro queriendo jugar con su dueño que un hombre lobo, así que al final cedí. A la próxima no vayas tan rápido, le dije a Daniel mientras me volvía a subir en su lomo, tratando de que mi herida no se hiciera más grande. Entonces él simplemente empezó a caminar, como si estuviera en una especie de cabalgata, solo que en vez de estar montando un caballo, era un hombre lobo. Al cabo de un rato llegamos a la cabaña. Confundido, le pregunté a Daniel por qué me había traído aquí, pero no tuve respuesta alguna, así que le dije a Daniel que se detuviera, pero él no me hacía caso y tuve que bajarme de un pequeño salto. En cuanto pisé el suelo, Daniel salió corriendo hacia donde estaba aquel cadáver desfigurado, el cual estaba a unos metros de mi posición. Yo algo extrañado me empecé a acercar a él, solo para encontrarme con una desagradable sorpresa. Él estaba devorando los restos del cadáver, pero no parecía importarle que lo estuviera observando, y eso me daba bastante miedo. Ahí fue cuando me di cuenta de que Daniel fue quien había matado a esa persona, pero no podía decirle nada, ya que si lo interrumpía podría correr con la misma suerte, así que me empecé a alejar lentamente, tratando de que él no se diera cuenta, pero para mi mala suerte tropecé con una pequeña rama.
Vaya forma más estúpida de caerse, me dije a mí mismo mientras Daniel se percataba de lo que estaba haciendo, así que me levanté lo más rápido que pude, pero fue en vano, ya que Daniel en cuestión de segundos se posicionó enfrente de mí, impidiendo que me levantara. Yo intenté forcejear, pero no pasaba nada, y lo único que conseguía era aumentar la ferocidad con la que me estaba gruñendo Daniel. Mírate, esto es en lo que te has convertido, y si sigues así acabarás matando a tus amigos y familiares, le dije a Daniel mientras escurría saliva de su hocico, pero al no obtener respuesta, cerré los ojos pensando que esto ya lo había vivido antes. Al pasar unos segundos abrí los ojos, solo para encontrarme con que Daniel se alejaba a toda velocidad de mí y no podía hacer nada. Estaba muy confundido, y no sabía qué hacer, así que me metí en la cabaña, y me senté en el piso de madera mientras trataba de comprender lo que había pasado. Pasaron las horas, y lo único que hacía era quedarme ahí sin hacer nada, pero después de pensar y analizar lo que había sucedido en los últimos 2 días, pude entender en parte la naturaleza y el comportamiento de un hombre lobo. Lo primero que más o menos pude entender, era que si un hombre lobo se ve en la necesidad de buscar alimento, puede ser muy peligroso, y no le importaría matar a personas inocentes. Pero si eso fuera verdad yo ya estaría muerto, lo que me hace pensar que se le puede hacer entrar en razón, y esto lo pude ver reflejado en el comportamiento de Daniel, ya que cada vez que le hablaba podía apaciguar la sed de sangre que había en él, aunque esto solo fuera por un corto periodo de tiempo. Otra cosa que pude comprender era que si intentabas huir de un hombre lobo, fácilmente podría cazarte y matarte, debido a sus sentidos, fuerza, y velocidad sobrehumana. Pero en el mejor de los casos, terminarías siendo como ellos, y digo ellos ya que estoy convencido de que existen más hombres lobo además de Daniel. También comprendí que el comportamiento de un hombre lobo puede ser calmado y sereno, o errático y peligroso en base a sus necesidades, tomando en cuenta de que solo se guían por la sed de sangre. Por lo visto Eduardo y Daniel eran la excepción, ya que podían hacer uso de razón en su forma de bestia aunque al final solo se limitaban a seguir sus instintos. Pero a diferencia de Daniel, Eduardo tenía un mejor control de su transformación, lo que me hace pensar que él no se dejaba llevar tan fácilmente por la sed de sangre, a pesar de su comportamiento. Pero a pesar de todo, un hombre lobo es alguien con el que puedes, entre comillas, convivir de manera normal, siempre y cuando mantengas a la bestia satisfecha y no la molestes. Pero bueno, todo esto es en base al comportamiento que ha tenido Daniel, y no necesariamente tiene que ser así. Después de pensarlo mucho he decidido regresar al pueblo, ya que ir de nuevo en la búsqueda de Daniel puede ser peligroso, además de que tarde o temprano se me acabará la suerte, tal cual me dijo Toño. Así que tomaré su consejo y regresaré al pueblo, una vez ahí podremos regresar a la ciudad, aunque pienso volver en un futuro. Me tomó algo de tiempo, pero por fin pude llegar al pueblo y lo único que debía hacer era buscar a Toño. Así que empecé a buscar por todo el pueblo, pero al estar más de una hora buscando por todas partes pensé en ir con la adivina en el caso remoto de que Toño se encontrara ahí, aunque me temía que Toño se había ido y me había dejado varado aquí.